Hola, les damos la bienvenida a nuestro tercer y último módulo titulado Música e Identidad. Durante estas 2 semanas hablaremos acerca del papel que juega la música en la construcción de nuestra identidad tanto personal como colectiva y sus procesos de resignificación. Finalmente, concluiremos el taller con un análisis de algunas músicas inmersas en nuestro contexto. A unas pocas sesiones de concluir el taller, les queremos agradecer el habernos acompañado a lo largo de estas semanas. Comenzaremos este módulo con el concepto de identidad. Este es el primer video de contenido correspondiente al módulo 3, en el que hablaremos sobre diversos componentes y factores determinantes de la identidad y su relación con las preferencias musicales. En este video usaremos conceptos abordados en el módulo 2. Les recomendamos volver a verlo si lo consideran necesario. La identidad es un término relativamente familiar dentro de nuestro léxico. Desde la infancia, lo relacionamos con ciertas temáticas como la identidad nacional, de género o étnica. Mencionaremos algunas de las definiciones que se le han dado a este concepto. Para Giddens, es un intento del individuo por construir reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre. De manera similar, otro autor, Castells, afirma que la identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición. En el Diccionario del Colegio de México encontramos varias definiciones, de las que tomaremos 2. La primera: la identidad es el conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa, distinguiéndola de otra. La segunda es la cualidad de 2 cosas que se consideran iguales o la misma. De las anteriores definiciones, podemos inferir 2 cosas. 1, que existe una identidad entendida a partir del mismo individuo, es decir, una identidad personal. Y 2, que existe una identidad entendida como parte de un grupo, es decir, una identidad colectiva. Sobre esto, Jiménez afirma que el concepto de identidad no puede verse separado de la noción de cultura, ya que las identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa. Para Calhoun, la identidad dota a los individuos de sentido y experiencia, y está presente en todas las culturas conocidas, pues siempre se hace una distinción entre el yo y el otro. Para él, el conocimiento de uno mismo, más que un descubrimiento, es una construcción, y nunca es completamente separable del modo específico en el que se nos reconoce por otros individuos. Esto queda sintetizado en la definición de Jenkins, para quien la identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros. Desde esta perspectiva, la identidad es resultante de acuerdos y desacuerdos, es negociada y siempre cambiante. Como abordamos anteriormente en el tema de género, la experiencia alrededor de la música está compuesta por elementos no musicales, que abarcan el lenguaje corporal, la imagen personal, la forma de relacionarse, los espacios, entre otras cosas. Todos ellos elementos culturales. Todos estos aspectos contribuyen a la construcción de una identidad personal y colectiva alrededor de la música. De aquí, tenemos que es posible generar grupos identitarios a partir del género musical, y que de acuerdo con el autor Rogelio Ramírez, la identidad se verá afectada en función de 2 aspectos. 1, el sentido de pertenencia, y 2, el grado de compromiso. El sentido de pertenencia surge cuando un individuo se reconoce como parte de un grupo, al tiempo que este grupo le reconoce como parte de él. Esto es posible a partir de una serie de significados compartidos por todos los miembros, que dotan de sentido a sus prácticas colectivas. Fuera del grupo de personas que escuchan metal, el slam no sería otra cosa que un brincoteo descontrolado sin sentido. Este sentido de pertenencia, además de propiciar estas prácticas, contribuye a proyectar un futuro común para el grupo, algo tangible, por ejemplo, con la identidad nacional o regional.
Tal como lo menciona Rogelio Ramírez, el grado de compromiso implica la necesidad de ser o pertenecer sabiendo por qué y no solo por una mera afición. Sin embargo, ello no supone que todos los involucrados sean expertos en lo que a su música y colectividad se refiere. Solamente significa que algunos de ellos se encuentran ahí por un mero aspecto lúdico, otros por un conocimiento que consideran suficiente para establecer un compromiso y los restantes por un conocimiento más profundo de aquello a lo que se adhieren. De allí que el grado de compromiso pueda llevar de una identificación pasajera o una actitud momentánea a un estilo de vida o, cuando menos, a una especie de sensación de adherencia permanente, incondicional. Podemos enunciar dentro de la identidad algunos elementos más, como la memoria histórica, como una autorreferencia del propio grupo a través del tiempo, desde su aparición hasta la proyección del futuro compartido, que refuerzan el sentido de pertenencia y generan un significado en las prácticas realizadas. Los espacios sociales específicos. Estos generalmente nacen de espacios físicos que, al adquirir significados, se convierten en espacios propios del colectivo y contribuyen al mantenimiento de la identidad por su presencia en la memoria histórica o por la posibilidad de que se desarrollen allí ciertas prácticas. Prácticas colectivas, cuyo significado transita por un código descifrable en su sentido preciso solo por la colectividad. Esto en ocasiones hace que sean inaccesibles para quienes no son partícipes. Estas prácticas y códigos pueden irse modificando, aunque algunas veces adquieren un carácter inalterable en la propia identidad. En otras ocasiones, pueden ser expropiadas de un género a otro o comercializadas por las industrias culturales, corrompiendo, en cualquier caso, su sentido original. En resumen, la identidad se determina tanto de manera individual como colectiva, a partir de la distinción de un yo y un otro, y es susceptible a cambios y variaciones a lo largo de la vida. Para problematizar la relación entre música, identidad y gusto, quisiéramos presentar un párrafo del texto de Rogelio Ramírez, donde cita a dos importantes referentes en nuestras materias que dice lo siguiente. La música popular pone en juego un sentido de identidad en la medida en que, como señala Adorno, es una afirmación por lo correcto que subyace en nuestra elección. En este tenor, el gusto actúa, según Bourdieu, como un principio de identidad en virtud de que el gusto une personas y define modos y tiempos de encuentros sociales. ¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Cómo relacionarías el gusto con la identidad y con el género musical? ¿Cómo podríamos entender lo correcto en la música? Reflexionémoslo en la sesión en vivo.